Bienvenidos al segundo trimestre. Eje Civilizaciones. Secuencia Panorama del periodo. Tema Poblamiento de América. Para entender el desplazamiento del hombre paleolítico en el México antiguo, debemos conocer las etapas formativas de la Tierra, sus eras geológicas, sus etapas glaciales y el proceso evolutivo del hombre en la edad prehistórica. La Tierra ha tenido 6 etapas. En la primera etapa, aproximadamente 4.600 millones de años, era una nebulosa. Después se convirtió en una masa incandescente. En su tercera etapa, la corteza de la Tierra se hace más gruesa, creándose la litosfera. En la cuarta, la cantidad de gases emanados de los volcanes crea una atmósfera primitiva y se forma la Pangea, es decir, la Tierra está en un solo continente. En su quinta etapa se forman los océanos originados por el vapor de agua emanado del interior del planeta, la presencia de oxígeno y el choque de meteoritos, como también la separación y movimiento de los continentes. Y en su sexta etapa, la atmósfera de la Tierra ya contaba con las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. Sus eras geológicas se dividen en Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Estas a su vez se dividen en períodos y la última era subdivide estos mismos en épocas. Durante el Cenozoico, en el período cuaternario, surgen los primeros seres humanos hace aproximadamente 1.8 millones de años. Y es en la época del Pleistoceno que la Tierra entra en su era de hielo, sufriendo glaciales con sus interglaciales. En esta época dio inicio la expansión de las tierras desérticas del África hacia zonas más beneficiosas para la vida humana. Y aunque sigue habiendo debates sobre el poblamiento de América, las evidencias sugieren que el hombre primitivo pasó de África a Asia y Europa y de allí a América, atravesando el estrecho de Bering, que separa Siberia de Alaska durante la última glaciación. El puente terrestre que se formó al descender el nivel del mar con una glaciación permitió a grupos nómadas, grupos cazadores-recolectores que se desplazaban de un sitio a otro sin establecer una residencia fija, entrar en el territorio de lo que hoy llamamos América. Esos grupos se trasladaron lentamente hacia el sur buscando mejores condiciones climáticas y de subsistencia. Existen evidencias de que en lo que es actualmente el sur de Estados Unidos de América y el norte de México ya había asentamientos de grupos humanos hace cerca de 30.000 años. Posteriormente, algunos grupos se establecieron de forma permanente en el centro y sureste de México y en América Central cuando descubrieron la agricultura entre 7.000 y 6.000 a.C. Esta época es conocida como la primera etapa histórica, la prehistoria. Esta se divide en edad de piedra y en edad de los metales. La edad de piedra se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Comienza hace 2.5 millones de años y termina en el 5000 a.C. aproximadamente. Durante el paleolítico y mesolítico, aparecen los primeros grupos humanos con el Australopithecus y el Homo habilis. Posteriormente surgen nuevas especies de Homo a partir del Homo erectus como el neandertal, el Homo sapiens sapiens y el Cro-Magnon. ¿De qué vivían? Eran cazadores de grandes y pequeños mamíferos, así como de aves y peces. También eran recolectores de frutos, semillas, hojas, ramas y hierbas y aprendieron a utilizar el fuego para cocer sus alimentos. La distribución de tareas. Las mujeres mantenían el fuego, curtido de pieles, cuidado de los hijos, recolección de frutos y caza de pequeños animales. En cambio, los hombres se dedicaban a cazar, en la elaboración de herramientas y la defensa de la tribu. ¿Dónde vivían? Eran nómadas y vivían en cuevas o campamentos al aire libre construidos con ramas y pieles. ¿Cómo era la sociedad? Eran grupos de 20 o 30 unidos por familias llamados hordas. Varias hordas formaban una tribu. Existía cierta jerarquía, el guerrero más fuerte, el anciano más sabio o el hechicero. ¿Cómo eran sus herramientas? Eran de piedra,
como percutores, hachas, rascadores, puntas de flecha y cuchillos de sílex. Se usaban para cazar y para diversas tareas cotidianas. ¿Cómo se expresaban artísticamente? Con la pintura rupestre de las cuevas o con algunas estatuillas de hueso. El Neolítico. La etapa neolítica inicia aproximadamente en el 6500 a.C. y termina en el 5000 a.C. El hombre se hace sedentario porque comienza a domesticar las plantas e inicia la agricultura. Este proceso tomó miles de años de observación y aprendizaje. Los niños y mujeres veían que de las semillas caídas de las plantas o de los desechos de sus alimentos volvían a nacer nuevas plantas. Así también comienza la domesticación de animales como la vaca, el perro, el cerdo, la oveja, la cabra, el caballo, etc. También construyeron sus poblados cerca del agua y de campos fértiles y utilizaban madera, paja y caña. Descubren la cerámica y los tejidos. Se perfecciona el pulido de piedra, permitiendo una mejoría en la calidad de los utensilios, y así también con la ayuda de una roca plana y otra redondeada, molían sus granos. Finalmente comienza la Edad de los Metales, que inicia en el 5000 a.C. y culmina aproximadamente en el siglo I a.C. Esta se divide en edad de cobre, bronce y hierro. El cobre se utilizó para armas de combate como puñales, puntas de flecha, espadas y hachas. También se usó para la agricultura como palos, picos, etc. Hubo aumento demográfico y en la producción. Se empiezan a construir ciudades. Con los enfrentamientos bélicos, el hombre tuvo que buscar nuevos metales que tuvieran más resistencia, como el bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Se realizaron espadas, escudos, hachas y puntas de flecha. Se desarrolló aún más la división del trabajo, como herreros, carpinteros, soldados y labradores. Por último, se utilizó el hierro por su resistencia en armas y para los instrumentos de agricultura como palos, picos y vasijas. Hasta aquí has recorrido de forma rápida cómo el hombre llegó hasta América y pobló el México antiguo, desarrollando asentamientos en sus 3 áreas culturales que podrás conocer en la siguiente clase. Hasta pronto, pequeños historiadores.